Gloria al Señor. El tema de esta tarde, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. En ese verso bíblico dice: Dios fue manifestado en carne. Y hemos estado hablando de los misterios, ¿correcto? En las últimas semanas. Vamos a tocar este misterio ahora, algo que ya hemos hablado infinidad de veces, pero lo vamos a volver a hablar. Dios fue manifestado en carne. En el original, bendecidos, y te voy a pedir que vayas a 1 de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Le doy gracias por escucharme. ¿Estamos ahí? Sí. Dice: y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. 2 puntos, ¿correcto? Él va a describir cuál es ese misterio. Entonces quiero que acentúes que es un misterio, ¿qué cosa? Grande. Y el misterio es que Dios fue manifestado en carne. ¿Correcto? Quiere decir en un cuerpo. Quiere decir que se hizo ¿qué cosa? Hombre. Era un hombre, ¿correcto? Ahora, el original, bendecidos, y esto es algo que las personas, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que están en contra de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ellos van y dicen que el original no dice Dios. No dice Dios. Y tienen razón, no dice Dios. El original dice: quien fue hecho manifiesto en carne. Entonces acá realmente dice: ¿quién fue hecho manifiesto en carne? Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos, para no necesariamente luchar con esa traducción, tienen razón, dice quién, es entender el contexto, ¿correcto? Y preguntarnos quién es ese quién, ¿correcto? ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere cuando dice quién fue manifestado en carne? Cuando dice quién. Lo único que hay que hacer, bendecido, es leer el contexto de lo que estamos leyendo. Mire el verso 15. Dice: pero si me tardare, para que sepas cómo tú debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia ¿de quién? De Dios vivo. Ok, entonces el quién es quién, el Dios vivo. Ese es el contexto de lo que está hablando, ¿correcto? Columna y apoyo de la verdad. Ese columna y apoyo de la verdad se está refiriendo a la iglesia. Entonces después dice: sin controversia, grande es el misterio de la piedad. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién? El Dios vivo. Sí. No está hablando de más nadie, bendecido. Entonces, ¿por qué nos vamos a imaginar quién es el quién en ese contexto? Es el Dios vivo. Entonces, si nosotros vamos a Juan, bendecido, vía Juan 1:14, vamos a comenzar un poquitico a navegar ahí en la palabra. También podemos identificar al quién. Porque queremos identificar al quién, ¿correcto? Porque ese quién se manifestó en carne. Y eso es ¿qué cosa? Un misterio grande. Un misterio grande. También en Juan 1:14 podemos identificar el quién. ¿Qué dice ahí? La palabra fue hecha carne. La palabra. Entonces podemos
entender que en 1 de Timoteo 3:16, Pablo se está refiriendo al quien fue hecho o se manifestó en carne. Aquí dice que la palabra fue hecha carne, entonces podemos concluir de que ese quien también es la palabra, ¿correcto? Porque estamos hablando de alguien que se hizo carne. ¿Vamos bien hasta ahora, bendecidos? Y la palabra fue hecha carne. Entonces, si ese quien en 1 de Timoteo 3:16 dice que se hizo carne, Juan 1:14 dice que la palabra fue hecha carne, pues ese quién es la palabra. Ahora, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Ve a Juan 1:1. Ahí te dice quién es la palabra. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era ¿qué? Dios. Entonces, ¿quién es la palabra? Dios. Dios. Entonces, en 1 Timoteo 3:16, ¿el quién es quién? Dios. Por eso es que nuestras traducciones dicen Dios, porque no hay manera de concluir otra cosa que no fuese la manifestación de Jesucristo. Porque, bendecido, mira, solo hay una encarnación en la existencia de este mundo. Y yo creo, bendecidos, que nosotros los seres humanos todavía no podemos captar ni entender ese evento. Yo creo que nosotros no hemos entendido cómo es posible que el Dios creador del cielo y de la tierra se metió en un cuerpo. Mira, independientemente si eres trinitario, independientemente si no crees en la Trinidad, independientemente si crees en la manifestación de Dios en diferentes maneras, que Dios es uno, etcétera, etcétera, todas esas doctrinas que existen, ¿no? Independientemente de eso, todos estamos de acuerdo en que el creador de todo se metió en un cuerpo. Sí. Este evento, bendecido, este evento es incomprensible. Eso es incomprensible, bendecido. Porque Él es todopoderoso. Sí, lo puede hacer todo. Puede hacer todo. Entonces, si pensamos así, es fácil entenderlo. ¿Correcto? Es fácil entender que el Dios todopoderoso se manifestó en carne. No tenemos que negar que no fue Dios, como lo hacen los testigos de Jehová, ¿correcto? Sí. No puede haber sido Dios. Dios no muere. Bueno, pero tampoco si Jesús, como ellos dicen, que era otro Dios, o que era el arcángel Miguel, pues tampoco el arcángel Miguel muere. Y sin embargo, su cuerpo murió en una cruz. O sea, de cualquier manera que tú me lo trates de explicar, tenemos que terminar en que no es comprensible. Porque si es la segunda persona, ¿cómo esa segunda persona entregó su vida en una cruz? Es incomprensible. Yo no pretendo entenderlo. Pero aún entregándose en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es comprensible. ¿Cómo el Padre abandona al Hijo? Si eres trinitario, ¿cómo el Padre abandona la segunda persona de la Trinidad? ¿Y por qué dijo eso? Si eso fuese fácil de explicar y de entender, el apóstol Pablo no dijera: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice, sin controversia, dice, grande es el misterio de la piedad. Pero fíjate que es fácil, podemos identificar al quién. ¿Quién fue hecho manifiesto en carne? Dice el original. ¿Quién es ese quién? Lo miramos en el verso 15, dice el Dios vivo. ¿Quién es ese quién?
Juan 1:14 dice, la palabra fue hecha carne. ¿Quién es la palabra? Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios, era con Dios y la palabra era ¿qué? Dios. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron ¿qué cosa? Hechas. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. Mira, todas las cosas por Él fueron hechas. Fueron hechas. Mira, Él es que ¿quién? La palabra. La palabra. Porque la palabra creó ¿cuánto? Todas las cosas. Porque ese Él es la palabra. Porque en Juan 1:14 dice la palabra fue hecha carne. Y esa palabra dice que en el principio era ¿quién? Dios. ¿Correcto? Dios. Entonces fíjate, ve a Hebreo 11:3, por favor. Y recuerda lo último que leímos. Todas las cosas por Él fueron hechas. En el principio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Hebreos 11:3, por favor. ¿Estamos ahí? Mira, por fe entendemos que los mundos fueron formados, ¿por quién? Por la palabra de Dios. Ahí está, la palabra. Y la palabra en el principio era ¿quién? En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era ¿quién? Dios. Entonces, el quién en primera de Timoteo 3:16 está fácilmente identificable. Es Jesucristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Ahora, en Juan 1:14, regresemos ahí por favor, que quiero seguir leyendo. En Juan 1:14, dice, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era aquel de quien yo decía, el que viene tras mí es preferido antes que yo, porque era, ¿qué cosa? Primero que yo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Por lo que dice en el verso 1. En el principio. Sí. Pero lo que sucedió es que se hizo ¿qué? Carne. Pero era primero que todos, porque en el principio sabemos lo que había. ¿Correcto? Ahora, aunque el escritor Juan no menciona al Espíritu Santo, pero Dios es Espíritu, ¿no? Entonces, pues, ahí está también. Dice, y de su plenitud todos nosotros hemos recibido, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Circula eso, por favor, ese verso 17, donde dice, mas la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Y pon ahí al lado celestial. Es algo celestial, algo del cielo. No había habido un Cristo. No había habido la palabra hecha carne. No había habido Dios manifestado en carne. Perdón, ¿qué dijiste que pusieron? Que subraye donde dice la gracia y la verdad vino por Jesucristo y ponga ahí al ladito algo celestial. Y esa es la única verdad que existe sobre la faz de la tierra, bendecido. Lo que Jesucristo reveló. Toda su palabra es verdad. Dice el 18, nadie jamás ha visto a Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él lo ha ¿qué? Declarado.
Nadie más, porque Él era la palabra. Porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Explícame eso, por favor. ¿Ah? Explícame eso, bendecido. ¿Eso qué cosa es? Grande es el misterio de la piedad. Es la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Entonces, esa es la omnipotencia de Él, ¿correcto? Sin embargo, Él nos revela su verdad. Tenemos que cosa que creerla. Que creerla. Entonces pongo en tus notas, la palabra profética en cuanto al Mesías se hizo carne. Porque dice que la palabra se hizo carne. ¿Cuál palabra? La palabra profética en cuanto al Mesías se hizo carne. Porque bendecido, esa palabra se tenía que cumplir, ¿no? La palabra profética en cuanto al Mesías se hizo carne, porque se tenía que cumplir. Algunos ejemplos de eso, bendecido, Isaías 9:6, por favor. 9:6, pon en tus notas. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando hablamos de un niño, estamos hablando de una carne. Entonces podemos fácilmente concluir de que ese verso bíblico se está refiriendo al mismo que el apóstol Pablo dice en primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Correcto? Ezequiel 34:11. Pon en tus notas, por favor, y después lo puedes revisar en tu casa. Ezequiel 34:11. Dice, porque así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo iré por mis ovejas y las reconoceré. Sí, Señor. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. ¿Qué dice Juan? Yo soy el buen pastor. Sí. Entonces, esta palabra profética, y solo por ver algunas porque se me olvidó una hojita que tenía, estas palabras proféticas que estamos viendo en cuanto al Mesías, esas palabras cuando se cumplen forzosamente, bendecido, tienen que convertirse en una carne. Entonces la palabra profética se hace carne porque estaban anunciando un niño y estaban anunciando a un Mesías. Y Jesús de Nazaret, ese niño. El único. Ve a Mateo, por favor. Moisés también, ¿no? Claro, profetizan del Mesías. Ve a Mateo 1:23. Bueno, ¿tú sabes qué? 21. Recuerda la profecía de Isaías 9:6, ¿correcto? Un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y al final dice, será llamado Dios fuerte. ¿Qué dice? Padre eterno. Dice Padre eterno, bendecido. Entonces, Jesucristo era el Padre. Pero a la vez era ¿qué? Hijo. Porque los dos eran ¿cuántos? Uno. ¿Correcto? ¿Uno cuánto es, perdón? 1:21. La página Mira. 2. Y ella tendrá o parirá un hijo. ¿Qué es eso? La profecía cumpliéndose. La profecía de Isaías. Porque ella, María, estaba ¿qué? Embarazada. ¿Qué estaba pasando ahí? La palabra estaba siendo hecha carne. Sí, era conocido varón.
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto fue dicho para que se cumpliese, mira el cumplimiento profético, lo que había hablado el Señor por el profeta diciendo: he aquí una virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es ¿qué? Dios con nosotros. Bendecido. Yo no sé por qué hay tanta controversia con este asunto. Yo no sé por qué a las personas les es difícil. Tal vez entenderlo es difícil, pero creerlo no debe de ser, porque ahí está la evidencia, ¿no? Pero proféticamente está ahí. Dios con nosotros, dice, ¿no? Sí. Isaías 9:6 dice: será llamado Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuántos dioses hay? En Deuteronomio, ¿qué dice el Señor? Porque yo soy Dios, ¿y cuánto soy? Uno, ¿verdad? Uno soy. Si usted concluye así: niño, hijo, carne, Dios, Padre eterno. Pregunto, ¿de Isaías 9:6 podemos concluir eso fácilmente? Sí, ¿no? Sí. Porque un niño nos es dado. Ese niño es un hijo, ese hijo es una carne, esa carne será llamado Dios y Padre eterno. Entonces, después en Juan 1:14 dice: la palabra se hizo carne. En 1:1 dice que la palabra era Dios. Entonces, ¿qué palabra? La palabra profética de Isaías y otras profecías. Esa palabra profética diciendo que iba a llegar un Mesías se hizo carne. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir. Si Dios lo dijo, se cumple. Entonces, es muy sencillo concluir eso. Hay gente que dice: no, esos son títulos, pero están hablando de la misma persona. Y entonces el nombre de Jesús, que traducido es Dios con nosotros. Lógico. ¿Por qué se tenía que traducir de esa manera? Porque el significado de Jesús tenía que ser Dios con nosotros. Para que se cumpliese la profecía de Isaías 9:6, que se le iba a llamar Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué el Señor Jesucristo en Juan 14 contesta de la manera que contesta? Por la profecía. Porque Él es el cumplimiento del niño nacido, que será llamado Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, cuando Felipe le pregunta: muéstranos al Padre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él no puede contestar de otra manera, de lo contrario está en contra de la profecía. Sí. No podemos escapar de la conclusión del título. No podemos escapar de la conclusión. Exactamente. Ah, hermano, usted ahora dice que es un misterio porque no lo puede explicar. No lo digo por eso, lo digo porque la Biblia lo dice, que es un misterio grande y que es, y sin controversia. Sin controversia. Sin controversia, dice: grande es el misterio de la piedad. Pon en tus notas, por favor: una vez la palabra, quien es Dios, se hace carne. Una vez la palabra, quien es Dios, se hace carne. Obviamente la palabra profética. Una vez la palabra, quien es Dios, se hace carne, entonces Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Él es la imagen del Dios invisible. Voy a repetir, bendecido. Una vez la palabra, quien es Dios, se hace carne, entonces Él es la imagen del Dios invisible. Eso está clarísimo. Colosenses 1:14 al 16, por favor, y vamos a ir ahí. Colosenses 1:14 al 16, hasta nuevo aviso. Esto está tan claro, bendecido, que hay veces, ¿verdad? No sé qué decirte. Los testigos de Jehová no entienden cómo el Padre, cómo Dios pudo haber muerto en la cruz. Y lo que no entiende es que lo que murió fue la carne. Claro. Exacto.
¿Por qué dijo lo que dijo? Bueno, es que es un misterio, mijo. Te puedo decir. Yo lo creo, más nada. Yo creo que firmemente. Sí. Colosenses 1:15, ¿verdad? 14 te dije. Dice, en quien tenemos la redención por su sangre. Circula ahí, por favor. Por su sangre. Ponga ahí a un ladito cuerpo. Sacrificio. Yo iré, correcto. Yo iré a salvar a mi pueblo. Yo estaré entre ellos. Yo soy el buen pastor. Dice, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible. Circula todo eso, por favor, y pon por ahí, porque se manifestó en carne. Deben de tenerlo ya escrito. Porque se manifestó en carne. Entonces, cuando él le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, se está cumpliendo lo que está diciendo Pablo acá. Él es la imagen del Dios invisible. Porque él es la palabra hecha carne, y en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Mira el 16, bendecido. ¿Recuerdas Hebreos 11:3? Que por la palabra todo lo que no existía fue hecho. Mira lo que dice acá. Porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, señoríos, principados, potestades. Todo fue creado por él. ¿Y para quién? ¿Y quién es ese él? Ese él es Dios manifestado en carne. Sí, Señor. Poderoso es nuestro Dios. Santo. Entonces, ¿cómo se llama nuestro Dios? Nuestro Dios se llama Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Por eso, bendecido, cuando el Señor dice, vine a manifestarles tu nombre, Jesucristo. Ese es el nombre, no es Jehová. Esa es una mala traducción de Yahweh. Ese era un título, eso no era un nombre. Vamos a ir a Juan 14, por favor. Vamos a leer ahí. Ya casi terminamos. Juan 14:9. Mira lo que dice acá. Jesús le dice, porque en el 8 Felipe le dice, muéstranos al Padre, ¿no? Sí. Y nos basta, dice. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Por qué él contesta así? Por lo que dice en Isaías 9:6. Ese niño iba a ser llamado Dios fuerte, Padre eterno. Se le está pidiendo ver al Padre, y la profecía del Mesías no se cumple en él no puede entonces contestar así. Él no tiene otra opción que contestar así, porque la verdad es que él era ese niño profetizado en Isaías 9:6, la palabra hecha carne. Entonces dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees? Mira qué interesante esto, bendecido. Que yo soy en el Padre, y el Padre en quién. Mira, de alguna manera, aunque el Padre estaba en el cielo y el Hijo estaba en la tierra, uno estaba en el otro. ¿Ah? Uno estaba en el otro, bendecido. Mira, el Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre. Un Dios plural, Elohim, un Dios plural. Pero eso es un misterio, bendecido, porque Jesucristo estaba en la tierra. Él dice, no, yo soy en el Padre. Pero si el Padre está allá. Y dice, y el Padre en mí.
Pero el perito arquitecto nos aclara eso. Ve a 2 de Corintios 5:19. Sin controversia. Sin controversia. No peleen más. 5:19. Qué misterio bendecido. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es un misterio. ¿Tú sabes qué es lo que dice todo lo que estamos aprendiendo, leyendo el Evangelio? Que Dios es omnipotente, que Él puede hacerlo todo. Eso es todo lo que estamos viendo. Dice, es a saber, ¿quién estaba en Cristo? Dios estaba en Cristo. Por eso es que dijo, yo soy en el Padre, ¿y el Padre en quién? En mí. El Cristo era el Mesías. Era el Mesías. Dios estaba, el Padre estaba, Dios estaba en Cristo, el Mesías, Jesús, que significa Dios con nosotros. ¿Qué estaba haciendo ahí metido? Reconciliando al mundo con Dios. Reconciliando. ¿Cómo? Por medio de la muerte. Se tenía que haber metido una carne. Mira, es a saber, Dios estaba en Cristo, ¿haciendo qué? Reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándole sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que embajadores somos de Cristo. Fíjate que ahora menciona a Cristo. Como si Dios os rogase por nosotros, os rogamos por Cristo, reconciliaos con Dios. Porque a Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué regalazo bendecido. ¿Ah? Y si es por gracia, tenía que ser como gratuitamente, ¿no? Lo hemos enseñado en estos días. Pero ¿cómo estaba Dios en Cristo? ¿Qué se hizo carne? La palabra. Así estaba en Cristo. ¿Perdón? Así es que estaba en Cristo. El cumplimiento profético de la palabra viva de Dios. Entonces, como la palabra es Dios, según Juan 1:1, Dios estaba en Cristo, que es el cumplimiento profético de la palabra hecha carne, reconciliando consigo al mundo. Amén. O sea, la manera que Dios estaba en Cristo es por medio de su palabra. Esa palabra profética se hizo carne porque se cumplió, y como se cumplió la palabra de Dios, que era con Dios y estaba con Dios y era Dios, el que nació tenía adentro ¿a quién? A Dios. Era Dios. Y eso es todo, bendecido. Interesantísimo. Apunta solo estas notas, por favor, estas porciones bíblicas, y yo las voy a leer por el tiempo. Romanos 9:5, como para darle el toque final. Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Solo tú vas a poner las porciones bíblicas, no el verso completo. Tito 2:13 dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Juan 20:28, y Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Quién compró con su propia sangre? Dios. Jesucristo. Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces liga ese con Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Sí. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Y ese también lo vas a ligar con Juan 10,
30. Yo y mi Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Pon Isaías 43, 10 al 11. Dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. La salvación es del Señor. Isaías 9:6 ya lo leímos. Segunda de Pedro 1:1, por favor. Segunda de Pedro 1:1. Dice Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bendecido, más claro que eso no podemos hablar, ¿no? El Dios y el Señor y el Salvador se le nombra como Jesucristo. Jesucristo. Más claro no puede estar, bendecido. Más claro no puede estar. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios o ese quién lo identificamos con mucha facilidad, con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque está escrito aquí. Lo único que tenemos es que ir al Evangelio, a los libros históricos, y ahí está el testimonio de los que Dios escogió para que nos dejara claro quién es ese Dios manifestado en carne, ¿correcto? Lo creemos. Amén. Lo creemos. Entonces nuestro Dios y Salvador se llama Jesucristo. Amén. El único. Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar, con mucho gusto.